la cena del Señor, este momento precioso que el Señor nos provee. ¿Ustedes saben por qué? Porque vamos a participar de la cena para nos lembrarnos de su amor antes que Él venga. Es como una áncora que está cada vez más afirmándonos y diciéndonos: tengan fe, sigan aguardando, que en breve dirá aquel que vos esperáis, como Él lo prometió. ¿Creen en la promesa del Señor? Esos signos que van a ayudar a servir, así. Lembren que la llave, un requisito para participar de la cena es ser bautizado en las aguas. Más a otro que es muy importante también, que es estar a cuentas con el Señor y a cuentas con nuestros hermanos. Somos un cuerpo y no podemos estar con miembros divididos. Necesitamos estar en paz, en unidad y en armonía. Señor, en tu nombre participamos esta mañana de este momento glorioso y te agradecemos por la oportunidad que nos das mes a mes, como tú falaste, todas las veces que beberdes, de comerdes y de beberdes, de pan y de vino. Por eso esta mañana, Señor, agradecemos por la oportunidad. Estamos aquí, Señor, para participar de algo glorioso, de nos lembrar de ese sacrificio perfecto, aceito en los cielos, y por el cual nos somos también aceitos como amados. Pero el sacrificio precioso de Jesús, por su sangre vertido en la cruz, que llegó a ser un propiciatorio, y somos, Señor, considerados justos por tu obra preciosa. Por tanto, Señor, comemos en unidad de nuestro espíritu contigo y en unidad de espíritu con nuestros hermanos, para que a salud espiritual y física flúa en este cuerpo, Señor, y en el cuerpo de nuestros hermanos físicos también.
esclavos voluntariamente, Dios. Nos rendemos a tu voluntad, Señor. Nos rendemos a ese Rey dos cielos, a ese Rey que dio su vida por nos, porque nos não daremos o melhor de nós para ti. Por isso, Senhor, muito obrigado nesta manhã. Muito obrigado, Senhor. Estes elementos que vamos a assimilar em nossos corpos venham, Senhor, a nos dar uma noção maior do que tu fizeste, mas também, Senhor, benefício agora e aqui, neste instante, Senhor, quando a ceia está sendo ministrada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ministra também a nossos irmãos que estão ali, Senhor, através do vídeo, assistindo, Senhor. Ministra a eles também, Senhor, que sejam curados, sejam tocados, ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Visita-los por amor de Ti, Senhor. Graças. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazed isto em memória de mim. Comamos com esse entendimento. Senhor, todos aqui somos essenciais. Todos aqui, Senhor, formamos parte do mesmo corpo. Não importa qual seja a nossa função, ninguém pode se considerar maior do que o outro. Não deve. Portanto, Senhor, esta manhã, obrigado por esta ministração e a revelação da ceia, de como necessitamos discernir o corpo do Senhor, comer e assimilar também a vida de nossos irmãos em nossa vida, Senhor, em nosso coração. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazed isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, a morte do Senhor anunciais até que venha. Senhor, queremos ser dignos filhos bebendo este cálice. Tu falaste a Tiago: certamente bebereis meu cálice. Teu batismo que eu sou batizado, sereis batizados. Senhor, há uma garantia que tu também deste aos teus discípulos. Deus, que nossa mente se abra e nosso coração também, Senhor, para estarmos dispostos a dar nossa vida por ti. Graças esta manhã em Cristo Jesus. Levamos. Gloria al Padre por Cristo, que del cielo al mundo envió.
en carne se reveló, escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que yo pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Gloria al Padre por la de gracia y fe en el Hijo de su amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Abre mi corazón, que yo pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que yo pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Señor, nuestra oración esta mañana, que nuestros ojos sean abiertos, nuestro corazón sea abierto para ver tu gloria, Señor. Somos tus discípulos y no queremos, Señor, ser como la multitud ciega que calculaban, que trataban de entender, sino de aquellos, Señor, que reciben de los cielos la revelación del Padre, de quién es el Hijo y del Hijo de quién es el Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, que cada día, Señor, nuestro camino cristiano se convierta en más fuerte, Señor, en más firme. Oh Dios, no únicamente teoría, sino sea la experiencia de cada uno de nosotros, Señor. Por eso esta mañana, abre nuestros ojos, es nuestra oración, Señor. Quita la ceguera, que ya no veamos más por los ojos naturales, sino por los ojos de la fe. Que tengamos una revelación de tu gloria delante de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, nuestro mensaje de esta mañana es la continuación sobre de cómo el Señor
curó a los ciegos de Betsaida. Ah, no, pastor, es un solo ciego. Sí, pero recuerden lo que dijimos, que ese ciego de Betsaida representaba a todos los ciegos de Betsaida, no refiriéndonos propiamente a los ciegos físicos, sino a todos aquellos que no pueden tener el entendimiento de ver en Jesús la revelación de Dios mismo. Por eso es que en este momento nos encontramos juntamente con los discípulos en la desembocadura del río Jordán en el mar de Galilea. Regresando al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos capítulo 8, vimos del versículo 22 al 26 la cura del ciego. Después consideramos en el contexto cómo el Señor revela a la ceguera de sus discípulos del versículo 14 al versículo 21, cómo ellos tenían y vivían en un mundo paralelo de tal manera que no podían ver ni entender lo que el Señor les estaba hablando. En este momento vamos juntos a considerar del versículo 27 al 30, cuando el Señor abre los ojos de sus discípulos y muestra cómo sus discípulos de la multitud, porque Jesús tenía muchos discípulos y tenía 12 apóstoles, pero habían muchos discípulos. Y estos discípulos recibieran parte del trato. No se olviden el proceso que el Señor utilizó para curar al ciego de Betsaida. Cómo colocó saliva en sus ojos, cómo lo tocó 2 veces, cómo lo apartó de la aldea para tratar con él y revelarse a él. Eso mismo es lo que el Señor hace con sus discípulos. Es un proceso que Él nos muestra aquí de cómo Él tiene paciencia con nosotros y trata también con nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Entonces, juntos leamos del versículo 27 al 30 de Marcos capítulo 8. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, él hace 2 preguntas. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, encontramos este evento exactamente después de la cura del ciego, porque el Señor nos muestra que ahora Él va a subir el Jordán, por la ruta del Jordán, de la desembocadura, Él va para el norte, a Cesarea de Filipo. Esta región, o mejor dicho, debemos entender que esta no es la misma Cesarea del mar Mediterráneo, donde vivía Cornelio el centurión, y donde también el evangelista Felipe se estableció. Esta es otra Cesarea que quedaba al norte del mar de Galilea, casi en las faldas del monte Hermón, exactamente casi en la fuente del Jordán, donde se inicia el Jordán. El Señor curó al ciego de Betsaida cerca de la desembocadura del Jordán. Y ahora el Señor lleva al norte a sus discípulos, a Cesarea de Filipo, para la fuente del Jordán. Esto es muy importante que lo consideremos. Entonces, dejaron el lugar donde las aguas llenan
el mar de Galilea, y ahora van al lugar donde las aguas comienzan a brotar. La fuente, el ojo, como también es llamado en la Escritura, una fuente de agua. Ese monte, hay un poco de discrepancia en relación a saber cuál fue el monte donde Jesús se transfiguró. Pero es muy seguro que haya sido el monte Hermón, al norte, que queda prácticamente en el territorio de Líbano. Y lo impresionante en esto es que, al igual que la cura con el ciego, que el Señor buscó un lugar privado para manifestarse a él, como dice en el versículo 23 del capítulo 8, entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Le sacó fuera de la aldea. Ahora el Señor saca a sus discípulos en medio de la multitud, de la ciudad, y los lleva a la montaña. Pareciera que esta experiencia es un retiro espiritual con sus discípulos. Pero cuando hablamos de discípulos, no me refiero a todo el conglomerado, a la multitud de ellos, sino específicamente a los 12, o sea, a los apóstoles. A ellos se los lleva a un retiro espiritual. Es un momento crucial en la vida de Jesús. Él está buscando un lugar tranquilo, un lugar separado para revelarse más íntimamente a ellos. Recuerden, Él separó al ciego, lo curó, y sin duda la primera persona que vio fue a Jesús. Ahora el Señor hace preguntas a sus discípulos y les pregunta quiénes dicen las multitudes que Él es, pero lo que Él está buscando es qué es lo que dicen ellos también, principalmente de quién es Él. O sea, Él quiere revelarse a sus discípulos de una forma clara, evidente, y que ellos no tengan más ninguna duda de quién es Él. Entonces viene y se los lleva a ese monte para que ellos puedan expresar en un lugar íntimo lo que hay en sus corazones. Un dato importante es que en este momento prácticamente era el final del ministerio de Jesús. Ya habían pasado 3 años de ministerio y solo quedaban aproximadamente unos 6 meses para que Él fuera crucificado. O sea, era el momento crucial para Él afirmar en el corazón de sus apóstoles, principalmente, la persona divina que moraba en ese cuerpo llamado Jesús. Entonces, igualmente hace que la situación social y pública de la cual él tenía que enfrentar cada vez que predicaba a las multitudes, ahora se convierte en un momento privado con sus discípulos. Y como ya leímos, Él hace 2 preguntas. Primero, la primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo que está diciendo es: ¿qué dicen las multitudes? O sea, el público en general, el pueblo en general, ¿qué es lo que ellos piensan de mí? Miren, primero consideremos que Jesús había hecho muchos milagros y maravillas en medio de la multitud, del pueblo. Había curado, había libertado gente de demonios, había curado a leprosos, a ciegos. Ya era, recuerden, el final de su ministerio. Muchos milagros habían sido hechos. La gente había sido beneficiada en extremo. Y habían sido alimentados los 5,000, los 4,000. Y había prácticamente el Señor dado a conocer lo divino de su persona a través de milagros y maravillas. Sin embargo, la multitud no tenía aún un sentido claro de quién era Él. Vean la respuesta de los discípulos. O sea,
les pregunta a los apóstoles, porque ellos vivían, cuando Jesús predicaba o hacía un milagro, los apóstoles estaban en medio de la multitud. O sea, siempre acompañando al Señor, pero las gentes estaban alrededor de ellos. Entonces ellos podían oír los comentarios de las personas, qué es lo que ellos opinaban de Jesús. Y oigan, no tenían opiniones incorrectas, digámoslo así. No tenían opiniones malas de Jesús, todo lo contrario, eran muy buenas opiniones. En otras palabras, podemos resumir que ellos creían que Jesús era un buen hombre. Ahora, ¿sería suficiente eso para ser salvo? ¿Sería suficiente eso para manifestar que eso es una revelación de Dios en el corazón? Vamos a verlo ahora. Entonces, dice en la respuesta en el versículo 28, y ellos respondieron. Eso significa que todos los apóstoles estaban participando, ellos respondieron, ¿verdad?, de las opiniones de lo que ellos habían oído de las multitudes. Y dice que oían que la gente decía que era Juan el Bautista, que él era Juan el Bautista. ¿Creen ustedes que Jesús se incomodó porque lo llamaran a él o lo compararan o pensaran que él era Juan el Bautista? Solo que con la diferencia de que no era Juan el Bautista anterior, sino que él había resucitado de entre los muertos, y por eso maravillas, porque por lo que se sabe, Juan el Bautista no hizo un solo milagro. Él no hizo ni un solo milagro. Él sí predicó la palabra ungida del Señor, y fue una palabra de arrepentimiento poderosa que preparó, según las escrituras en Isaías 40, el camino del Señor, pero no hizo ningún milagro. Entonces, cuando miraban a Jesús haciendo milagros, pensaban que era Juan el Bautista, pero ya resucitado de entre los muertos. Opinión interesante, ¿verdad? Quiere decir que es alguien que vino de ultratumba, ¿verdad? Y por eso estas cosas están sucediendo. Además, estaban hablando de Juan el Bautista. No era cualquier hombre. Era alguien que podríamos decir, como Jesús mismo dijo de Juan, él es alguien de los profetas, el mayor de los profetas, dice. Y dijo también que no había nacido hombre como Juan el Bautista. O sea, los calificativos, el concepto divino que hay en los cielos de Juan el Bautista es algo extraordinario. Cualquiera de nosotros podría decir, pues que me comparen con Juan el Bautista, ya es suficiente. No, pero hermanos, miren, hasta Herodes pensaba, el que había decapitado a Juan, él pensaba que él había resucitado. Y por eso es que cuando crucificaron a Jesús, Herodes quería verlo, porque también quería ver si algún milagro lo hacía delante de él. Él estaba curioso. Ese era el concepto. Hasta Herodes y mucha gente pensaba que podría ser Juan el Bautista. Entonces podemos deducir que estaban comparando a Jesús con un gran hombre de Dios, con un gran hombre de Dios. Pero dice aquí, y otros, o sea, mucha gente, como que habían ya grupos. No, ese es Juan el Bautista. Y otros, no puede ser, es Elías. Otros decían que Jesús era Elías. Bueno, otra vez tratando de meditar un poco sobre quién era ese hombre, Elías, podemos recordarnos que era uno de los considerado en el pueblo de Israel el mayor de los profetas que existió. Un hombre excepcional, de un carácter firme, que tuvo una experiencia extraordinaria al grado que él fue arrebatado vivo a los cielos como Enoc. Entonces, además, dentro de la escatología judía se creía, y las escrituras también lo dicen en Malaquías capítulo 4, que Elías sería enviado antes del Mesías para preparar el camino del Señor. Entonces, hablar de Elías era hablar de uno de los profetas o del profeta más importante, y
Ahora está siendo comparado Jesús con este hombre. Por cierto que el Señor podría haberles dicho, y miren, ya que están hablando de Elías, de aquí a unos días nosotros vamos a encontrarnos con él en el monte. Porque sí, él iba a encontrarse con Elías. O sea, no, la multitud podía comparar a Jesús con Elías, mas él estaría y era otra persona, no era Jesús. Y lo vamos a ver de aquí a poco. Entonces, y es obvio, estas palabras, estas preguntas, mejor dicho, fueron hechas según los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 evangelistas concuerdan que esas preguntas que Jesús hizo y la declaración de Pedro, y ustedes pueden verlo, compararlo después, ellos, que está en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9 también. Los 3 concuerdan que esas preguntas fueron hechas antes de la transfiguración. Sucedieron antes de la transfiguración. Entonces, resumiendo este segundo hombre, Jesús también es comparado a otro gran hombre de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista y ahora Elías. Es más, Jesús había dicho que Elías ya había venido. Y los hombres no se dieron cuenta. Y Jesús les dijo, él ya vino. Y entonces dice la Escritura que los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Entonces aquí encontramos en estos 2 hombres mencionados, Juan el Bautista y Elías, una relación muy íntima. Y es obvio, porque según las Escrituras, ambos traerían el espíritu de arrepentimiento al pueblo. O sea, la palabra ungida del Señor para preparar los corazones, la tierra, para recibir la semilla de salvación que vendría a través del Mesías. 2 grandes hombres. Pero luego dice también, y otros, o sea, me imagino, había otro grupo que tenía otra opinión. Algunos pensaban que eran Juan el Bautista, otros pensaban que eran Elías, y aquí dice, y otros, algunos de los profetas. En Mateo capítulo 16, verso 14, Mateo registra que se referían a Jeremías. A Jeremías, podría haber sido Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Bueno, Jeremías era uno también de los profetas más preciosos y de los profetas que vivió en la época cuando el imperio babilónico estaba invadiendo Jerusalén e Israel. Y el profeta estaba diciendo, sométanse a Babilonia. Y ahora ve a Jesús en medio y predicando en su ministerio en medio de la opresión del imperio romano. Interesante la relación entre Jeremías y Jesús. Sin embargo, a pesar de que Jeremías también fue uno de los grandes profetas, ninguno de ellos reflejaba lo que realmente el pueblo necesitaba saber de Jesús para ser salvo. Si él era Juan el Bautista, si él era Elías, o él era Jeremías, o Isaías, o cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, eso no era suficiente. ¿Qué había pasado en esa multitud? ¿Qué había sucedido en ella? Que ellos tenían un concepto, pero no tenían el concepto. O sea, no tenían la visión correcta de quién era Jesús. Esas variadas respuestas que dieron era evidencia entonces que los hombres, o sea, la multitud, solamente habían recibido la saliva de Jesús. ¿Cómo así? Recuerden, el ciego de Betsaida, ¿qué fue lo primero que él recibió? Saliva en sus ojos.
Y cuando él colocó esa saliva y le puso los ojos, las manos en los ojos al ciego, dice que el Señor le preguntó, ¿qué miras? Y entonces él dijo, pues veo a los hombres como árboles. Interesante, ¿no? Veo a los hombres como árboles que andan. Y sí, las multitudes estaban exactamente viendo eso. Ellos podían ver en Jesús un árbol, como el árbol porque el Señor nos compara como árboles, árboles de justicia. Juan el Bautista era un buen árbol, que daba buen fruto. Elías era otro buen árbol, que daba buen fruto. Jeremías, no digamos, daba buen fruto. Él estaba viendo otro árbol. Y habían oído la palabra del Señor. Habían recibido parte de la saliva. Eso es lo que se refiere. Su palabra. Habían recibido parte de entendimiento, pero sus corazones estaban endurecidos. No podían. Y además es necesario otro requisito indispensable. Y por eso es que nosotros cantamos ese canto que cantamos, ese himno. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver en Jesús la gloria de tu presencia. Porque es solamente a través de la revelación del Espíritu, de la revelación de Dios mismo, que nuestros ojos pueden ser abiertos. Si no, serán conceptos que podamos tener a pesar de algún poco de saliva que nosotros recibamos. Mas era claro que ellos no tenían el entendimiento completo para verlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Ellos necesitaban el proceso completo de la cura del ciego. Otra vez dice que lo volvió a tocar la segunda vez para que él viera claramente. Y eso es lo que iba a suceder. Y escuchen, y sucedió literalmente, porque el proceso de abrir los ojos, de quitar el velo, sucedió, pero hasta después de la resurrección de Jesús. Ya cuando el Señor ya no estaba aquí presente. Y eso es precioso, eso es parte de la revelación del plano divino, de cómo Él hace todas las cosas con propósitos definidos. Nada se esconde de su poder y nada se esconde de su sabiduría. Entonces el Señor tenía que tocar esos corazones. Pero cuando yo pienso en el ministerio del Señor, me entra cierto sentimiento y trato de entender lo que Jesús podía sentir en su corazón. Déjenme explicar esto de esta manera. No hay duda que para Jesús todo estaba bien claro. ¿Ya? Nadie podía venir a Él si no fuera traído por el Padre. Y nadie podía ser llevado al Padre si no era a través del Hijo. Eso estaba bien claro. Pero miren, tanta obra preciosa que el Señor hizo, tanto milagro, tanta maravilla, y aún así el pueblo no podía verlo. Yo creo que bien lo que dice la Escritura en Isaías 49 es exactamente lo que el Señor pudo haber sentido en su corazón por el pueblo de Dios, debido a su trabajo. Oigan aquí, tenemos que estar conscientes que Isaías 49 está hablando del siervo de Jehová, y el siervo de Jehová es el Señor. Leámoslo del versículo 1 para tener una idea más clara. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, o sea, para los judíos, aquí se refiere literalmente al pueblo, según ellos, directamente. Por eso dice, mi siervo eres, oh Israel. Pero Israel es uno de los nombres del Señor. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Imagínense, 3 años y medio caminando del norte a sur, de este a oeste, pasando hambre, trasnochándose y orando por los enfermos y permitiendo que virtud, poder saliera de él. Él se desgastó físicamente.
y espiritualmente estaba desgastado. Es lo que exactamente dice aquí. Por demás he trabajado. ¿Cómo quien dice? ¿Será que fue en vano? En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Otra vez quiero repetir lo que dije antes de mencionar esto. Jesús, que sabía todas las cosas y que sabía que nadie podía venir a Él si no fuera por el Padre, a pesar de ese entendimiento y de esa sabiduría, no hay duda que debe haber entrado una cierta tristeza en su corazón de ver el trabajo que Él hizo y de ver el fruto que obtuvo. Sin embargo, el verdadero fruto vino después, cuando su alma fue afligida. Por eso el propio libro de Isaías, en Isaías 53, dice: y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice. O sea, en medio de su ministerio terrenal, y yo puedo entender esto, ¿saben por qué? Porque yo soy ministro, soy pastor, me dedico a predicar, y pareciera que a veces el trabajo que uno hace, que se dedica, que se prepara, que se entrega, que se desgasta, y ya son años de años y no puede ver el fruto que uno desearía. Se cae a cierta frustración en el corazón. No para avalarnos, no para frustrarnos en el sentido de caer a depresión y de no querer más hacer nada. No. Pero sí hay aquel sentido de tristeza. Señor, pero mira cuánto trabajo, cuánto esto, cuántos años. Señor, ¿hasta cuándo? Pero así es la situación. El trabajo en el Señor. Bien dice la Escritura que todo trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros necesitamos seguir trabajando fielmente, porque el momento llegará cuando el Señor va a bendecirnos. Puede ser que sea hasta después de que nosotros hayamos salido. Eso no importa, porque la gloria no es para ningún hombre, la gloria es para Dios, es el trabajo de Él. Cada uno de nosotros somos sus instrumentos en sus manos, somos miembros de su cuerpo contribuyendo a un trabajo. Y hermanos, cuando alguien es premiado por lo que hizo, no solo el dedito se alegra, todo el cuerpo está feliz de haber recibido el premio de aquel trabajo. Entonces, 3 años de lucha. Yo quiero leer aquí el comentario de un hombre en relación a Isaías 49. Cuando es un comentario de alguien más, hago referencia a él, porque es justo. Y lo tengo aquí porque realmente cuando yo lo leí, vi que refleja lo que yo estaba captando y refleja lo que el Señor pudo haber sentido. Oigan el comentario de él. Dice Isaías 49:4, voy a leerlo otra vez. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Dice que es como si Cristo hubiera dicho: 3 años he procurado fruto en esta higuera. Y he aquí el resultado de todo mi trabajo. Que me consideren Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué cosa? Imagínense Jesús sintiendo eso. Y las multitudes que dicen que es Juan el Bautista, Elías o algún otro de los profetas. Y Mateos, Jeremías. Bueno, está bien. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso es lo importante, con los íntimos, con los que están con Él, con aquellos que han perseverado, y aún uno de ellos no estaba firme todavía, ni estuvo firme. Pero ahí está ahora, y ustedes, a ver, díganme qué es lo que ustedes creen que soy yo. Esta segunda pregunta fue expresada en el momento más íntimo. Ellos ya van en camino y Él está oyendo sus comentarios, ¿verdad?
recuerden que van para el norte a Cesarea de Filipo y a donde él va a manifestarse en su transfiguración. Qué interesante, ¿verdad? Antes de transformarse, en el griego dice en su metamorfosis, porque él se transfiguró. Dice, y se transfiguró delante de ellos, de Pedro, Jacobo y Juan. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Fue un momento glorioso. O sea, aquel momento era un momento crucial. Recuerden que 6 meses después Jesús sería crucificado y los discípulos saldrían huyendo para no tener la misma suerte de Jesús de morir crucificados. Era un momento difícil para ellos, pero esa revelación era importante. Y según Jesús, esa revelación debían guardarla y decirla hasta después de su resurrección. Vamos a ver por qué. Pero bueno, en este instante entonces, Pedro dice, tú eres el Cristo. En Mateo capítulo 16 encontramos la palabra, ¿sí? Tú eres el Cristo. Y si ustedes quieren ir conmigo ahí a Mateo capítulo 16, esa fue realmente la piedra angular. Cuando el Señor habla que sobre esa piedra edificaría su iglesia, no se refería a Pedro, al hombre, sino se refería a esa revelación dada por Dios, que Él es el Cristo. La iglesia solamente puede estar fundada sobre esa base, sobre ese fundamento que es Cristo mismo, que Él es la roca. No hay otro fundamento firme. Y dice, tú eres el Cristo, 16:16, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, y esto es interesante, bienaventurado eres, oigan cómo lo llama, Simón, hijo de Jonás. Así se llamaba el papá de Pedro, Jonás, igual que el profeta Jonás del Antiguo Testamento. Jonás, el nombre Jonás quiere decir paloma. Dice, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esa revelación no fue dada humanamente, no viene por el entendimiento humano. Esa revelación no viene porque tenemos la capacidad humanamente de percibir simplemente por los sentidos naturales quién es el Cristo. No. Dice, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando Pedro dice, pero nosotros, ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo. No hay duda, otra vez, en el verso 29 de Marcos 8 dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Esa pregunta fue hecha a los apóstoles. Y no hay duda que Pedro respondió en nombre de los apóstoles. Por lo que se ve en Mateo y aquí en Marcos, no fueron ellos los que hablaron. Fue Pedro el que tuvo la iniciativa de hablar. Pero otra vez, no hay duda que todos estaban sintiendo lo mismo. Sí, Señor, nosotros estamos de acuerdo. Tú eres el Cristo, Señor, sí. Es lo que Pedro dijo. Yo no lo recibí, podría haber dicho Juan o podría haberlo dicho Jacobo, pero es eso. Si nosotros creemos que tú eres el Cristo. Y oigan lo que dice aquí. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Bueno, esta es la visión que Pedro recibió, y obviamente aquí, vean solo esto precioso, aquí está ya el Señor en el segundo toque a los ciegos de Betsaida. La primera les colocó saliva y decían que era un hombre justo, un árbol justo por ahí. Ahora Él viene
y toca otra vez con sus manos de una forma más íntima, ¿sí? De una manera más íntima. Y los apóstoles, discípulos también, ven quién es el que está ahí. Ahora sí ellos ven claramente. Ahora ellos están consiguiendo discernir quién ha estado con ellos durante todo ese tiempo. Y esto era determinante, porque escuchen, dependiendo de la revelación que tenemos de Dios en nuestra vida, así nuestra vida va a ser firme o flaca, fuerte o débil. ¿Cuál es la revelación que tú tienes del Señor? Si Él se ha revelado a tu vida de una forma muy personal, de una forma muy íntima, si Él se ha encontrado contigo en oración, si Él te ha hablado a través de su palabra, a través de las escrituras, si Él te ha hablado al corazón y tú has sentido ese fuego, como aquellos hermanos que iban camino a Emaús, que no te diste cuenta cómo ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba y nos abría las escrituras. No propiamente tener que llevar libros para mostrarles, sino lo que le estaba diciendo es que hablaba de un versículo y de otro versículo y les abría el entendimiento en relación a las escrituras. Oh hermanos, si el Señor te ha hablado de esa manera y te ha hecho sentir el fuego en su corazón, es porque Él también te ha dado la revelación, y esa revelación no viene por carne y sangre. Otra vez, si tú has visto en Jesús el Hijo de Dios, si tú has visto en Jesús el Cristo, el Dios viviente hecho carne, es porque Dios te ha mostrado el camino de salvación. Es porque, y esto debe alegrarnos, esto debe llenarnos de gozo, porque quiere decir que el Señor nos quitó la ceguera. Había un velo, había oscuridad, nosotros no podíamos ver, pero Él nos toma de una forma privada para llevarnos a un momento íntimo con Él para manifestarse. Yo recuerdo cuando el Señor me tocó a mí, ya hace unos 36 años, tal vez, o 37 años, sí. Fue extraordinario. En el sentido de que no fue en una iglesia, no fue en una campaña evangelística, no fue. Fue en un momento íntimo, a solas. Cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, Él viene y se reveló a mi corazón. Y cuando Él lo hizo, la frustración, la tristeza, todo lo que había en mi corazón fue quitado. Tipo de tinieblas fue quitado. Yo no quería saber nada de leer las escrituras porque no las entendía. Desde ese día yo comencé a devorar las escrituras, a comer las escrituras, a leerlas y comencé a predicar. Comencé esto porque el Señor me dio el entendimiento y comencé a hablar en las calles y comencé a hablar en los parques y comencé a todos lados a hablar de Jesús porque hubo un toque personal en mi vida. Hermanos, eso no es una obra humana. No hay ni capacidad en el hombre para captarlo. O sea, no es el hombre que decide, sí, yo quiero creer en Él. No es una cuestión solo mental, es una revelación espiritual. Por eso el Señor le dijo a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no viene por entendimiento humano, por la capacidad humana en sí de tener inteligencia. No viene por eso, viene por una revelación, quiere decir, por una iniciativa divina. O sea, Dios decide a quién se revela, como lo hizo con la mujer samaritana. El que habla contigo. Imagínense qué tremendo, cómo el Señor claramente se reveló a ella. No cabe duda que su corazón ya estaba preparado. Su tierra ya estaba, tantas luchas, 5 maridos, y el que ahora tenía no era su marido. Esa mujer ya estaba, que ya se moría. Ya no soportaba más, estaba en el momento propicio para que el Señor se revelara a ella. Amén.
como dice en Lucas capítulo 10 y verso 21, y esto muestra el regocijo del Señor sobre a quienes el Señor da entendimiento. Oiga, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, dice, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión de entendimiento humano, sabiduría humana? Y las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Escuchen ahora, esto es el beneplácito de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, Dios determinó revelarse a los niños, a los inocentes, a los que creen, a los que no están poniendo peros, que a los que no están colocando sus intereses en primer lugar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice en el verso 22. Escuchen ahora. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escuchen, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la revelación de Dios al ser humano, la revelación del Mesías, del Cristo, como el Salvador de tu vida y de mi vida, viene a través, otra vez, de una iniciativa humana, divina, y viene a través de la voluntad humana, voluntad divina. Él dice, y a quien al Hijo quiera revelar. Oh Dios, revélate a nosotros. En Mateo capítulo 11 y versículo 27, leámoslo otra vez ahí. Esta es la misma referencia, solo que hay algo que necesitamos considerar. Mateo capítulo 11, verso 27. Sí, no, perdón. Sí, es aquí está, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Señor, revélate a nosotros, por favor. Y usted dirá, pero nosotros ya somos cristianos, hermano. No, ¿saben una cosa? Es cierto, nosotros ya tenemos la revelación de quién es el Mesías, quién es el Cristo. Pero en nuestra caminata necesitamos, como dice Corintios, somos llevados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque necesitamos una revelación tras otra revelación. El Señor, Él quiere manifestarse y Él va a los pocos, porque nadie resistiría una revelación de Dios así por así. Imagínense el día que el Señor se manifestó al profeta Isaías. Dice que él cayó como muerto. ¿Cuál profeta? Ezequiel, él cayó como muerto. Y es más, comenzaron esos profetas como Isaías diciendo, ay de mí que soy de labios inmundos. O sea, soy un pecador, un profeta. Cada vez que el Señor se revela a nosotros, Él lo hace a los pocos, porque Él está revelando un poco más de su santidad. Y necesitamos eso, hermanos. Cada vez que oremos al Señor, pidámosle, Señor, abre mis ojos. Como dice en Efesios capítulo 1 y versículo, dice 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol Pablo, y me llamó por su gracia, escuchen, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Revelar a su Hijo en mí. Y aquí tiene otra connotación también. No solamente que se reveló el Hijo a él, sino también el Hijo está siendo revelado a través de él.
Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cada vez que tenemos un encuentro con el Señor, un poco más de su presencia, entonces podremos ser instrumentos a través de los cuales el Hijo también podrá revelarse a otros. Bendito sea el Señor. Pero luego dice en el verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, que no consulté enseguida con carne y sangre. Es interesante que mencione que no consultó carne y sangre. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, otra vez, la revelación de los cielos no viene por inteligencia o sabiduría humana. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, se apartó, y volví de nuevo a Damasco. Y fue en Arabia donde Pablo recibió una revelación mayor de Cristo. Fue ahí donde el Señor se manifestó a él de una forma gloriosa. Entonces, hermanos, así como los discípulos necesitaron de ir a Cesarea de Filipos para tener un encuentro privado con el Señor, los apóstoles, así también Pablo necesitó ir a Arabia para encontrarse con su Mesías, con su Señor. Entonces, no es una revelación de carne y sangre, es la revelación del Espíritu Santo. Y lo que leímos con ustedes, perdonen, no fue Efesios, sino Gálatas, capítulo 1 del verso 15 al verso 17. ¿Sí? Y ahora veamos Efesios, capítulo 1 del verso 15 al versículo 17. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, vean lo que Pablo tenía el entendimiento de los efesios, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que, escuchen, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces nuestra oración, así como el apóstol Pablo oraba por los efesios, por los gálatas y por todas sus ovejitas en todas las iglesias, así también nosotros como ovejas necesitamos aprender a orar. Señor, dame el espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría para conocerte más a ti. No conocimiento teológico, no conocimiento de cosas, no conocimiento de verdades que son preciosísimas, son joyas. Necesitamos el espíritu de sabiduría y conocimiento para verlo a Él, para conocerlo a Él. ¿Me entiende? Es eso lo que el Señor les preguntaba a sus apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque yo ya estoy aquí 3 años y medio con ustedes. El Señor puede ya tener 40 años de estar contigo, o 35 años de estar en tu corazón. ¿Por qué no decirle y orar como un niño? Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu gloria, Señor. Y así tú puedas usarme como un instrumento, si es su voluntad, obviamente, como un instrumento para que otros te conozcan, pero de una forma más fuerte, como el apóstol Pablo, después de haber tenido aquella revelación del Señor, comenzó a usarlo como un instrumento para la honra y para su gloria. Amén. Creo que después de lo que oyó de la revelación de Pedro, Jesús pudo exclamar con mucha satisfacción: por lo menos algunos han visto mi gloria y no han sido influenciados por nadie, mas porque han oído la palabra de los cielos.
Probablemente Pedro expresó, como ya lo mencionamos, esa palabra representada o que representaba la opinión de todos el resto de apóstoles, con excepción de Judas. Y obviamente era una revelación de su divinidad, porque cuando hablaban del Cristo están hablando del Mesías, o sea, Dios hecho carne, como Juan lo reveló. Y entonces, después de esa revelación, el Señor toma a Pedro, el que habló, a Jacobo y a Juan su hermano, y toma a estos tres y les dice a sus discípulos que se esperen allí, y él sube con estos tres en un momento más íntimo para estar con ellos allá en el monte y transfigurarse a tres. Esos tres tenían después que dar a conocer a los otros, después de la resurrección, lo que había sucedido. Entonces, vamos a ver ahora que así como el Señor le ordenó al ciego que no entrara a la aldea, si ustedes se recuerdan, 8:26, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea de qué es lo que había sido curado, cómo había sido, quién lo había curado, ¿verdad? Y la forma como había sido curado. Y en el verso 26, perdón, en el verso 30 del capítulo 8 de Marcos, también él dice: pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hay una relación ahí en la voluntad del Señor que todavía no se supiera. No que él no quisiera que lo supieran, sino que no era el momento oportuno. El momento vendría después de la resurrección. Marcos capítulo 9, y aquí vamos a terminar. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés. Interesante, ¿no? Que ellos estaban diciendo, ¿y qué dicen las multitudes? Que tú eres Elías, dice. Y ahora Pedro, Jacobo y Juan están viendo a Elías. ¿Cómo sabían ellos? Tal vez porque Jesús lo llamó por su nombre. Pero ahí estaban, y Moisés y Elías. Y dice, entonces les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro, imagínense, estaban hablando con Jesús y Pedro interviene en la plática. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas o cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora vean lo que dice el comentario del verso 6 de Marcos. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Hay gente que habla porque se espantó por algo. Y exactamente lo que estaba pasando con ellos. Era una cosa tan extraordinaria lo que estaba pasando. Jesús transfigurado y ahora Moisés y Elías hablando con tal reverencia. Miren, los más grandes, el mayor estadista, el libertador del pueblo de Israel, Moisés estaba ahí, y el mayor de los profetas, Elías, estaba ahí, los dos hablando con reverencia delante de Jesús. O sea, ellos reconociendo, pero Pedro y los otros estaban impresionados y comenzaron a hablar algo que no debían hablar, porque no era momento para, imagínense, quedémonos aquí. Y hagamos aquí unas 3 enramadas para que se cubran nuestros invitados, y principalmente tú, Señor, y nosotros nos vamos a quedar aquí con ustedes. Ustedes son 3 y nosotros 3. Hacemos un buen número aquí para quedarnos en este monte maravilloso. Entonces, verso 7, vino una nube que les hizo sombra. Debe haber sido impresionante ese momento. Y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, en otras palabras está diciendo, no es Moisés, no es Elías, no es a Jeremías,
no es a Juan el Bautista, no es a ninguno de los hombres justos que he enviado y que han sido instrumentos preciosos que ustedes deben oír. Es a este mi Hijo amado, a él deben oír. Esa fue la voz del Padre. Otra vez el testimonio del Padre. ¿Quién es el Hijo? Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, fíjense, les mandó cuando estaban bajando que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Bueno, él ya había anunciado aquí desde el versículo 31 y 32 que le era necesario morir y padecer mucho, aquí en Marcos 8:31. O sea, antes de la transfiguración, él les dijo que es lo que iba a suceder. Bueno, para terminar, nosotros que hemos oído el testimonio del Hijo en nuestros corazones, que hemos sido tratados de nuestra ceguera por la palabra de Dios y por el toque divino, viene algo precioso que el Señor nos muestra. Todos aquellos que reciben el testimonio de quién es el Hijo y creen en Él, son llamados por el Señor también de hijo de Jonás. ¿Cómo así? Sí, ¿recuerdan qué es lo que dice en Mateo? ¿Cómo el Señor llamó a Pedro? Hijo de Jonás, Bar Jonas, hijo de Jonás, hijo de la paloma. ¿Por qué todos podemos ser llamados Bar Jonas? Todo aquel que recibe la revelación de quién es el Hijo, la recibió por la inspiración del Espíritu Santo, por la inspiración de Dios mismo, por la voluntad y por la iniciativa divina. Por eso desde aquel momento cuando nosotros creemos, somos llamados hijos del Espíritu Santo, hijos de Dios mismo. ¿Por qué? Porque ahora la revelación nos hizo entender, nos hizo ver, somos salvos y desde aquel instante podemos dar testimonio de que Él es el Cristo. O sea, cada hijo de Dios que recibe la revelación de quién es el Hijo puede decir con sus labios: tú eres el Cristo. Tú y yo podemos decir esta mañana: tú eres el Cristo. Y el Señor puede decirnos: bienaventurado hijo de Jonás, eres también alguien que ha recibido de Dios la revelación. Entonces, si alguna vez hemos pensado qué revelación la que Pedro recibió, ten la seguridad que Dios también te ha dado esa revelación desde el momento que tú creíste en el Hijo de Dios. Pero para terminar esta parte, ¿por qué les dijo a él que fuera hasta después de la resurrección? Porque la resurrección en sí es la evidencia de que Él era el Hijo. La resurrección de Cristo es la revelación de que Él era el Mesías, de que Él es Dios, porque fue levantado de entre los muertos. Pero otra vez, los que comenzaron a creer ya no lo vieron físicamente, sino es a través de la fe. Es como nosotros, ¿verdad? No lo hemos visto físicamente, pero lo hemos visto en sueños, en visión. Pero la revelación solamente de que Él es el Cristo, eso vino a dar a nuestros corazones la firmeza y la convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hijos del Espíritu, hijos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10. Versículo 42 y 43, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba,
Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la paloma divina. Hijo de la paloma, dice, hijos de el Espíritu Santo. Todos aquellos que creen reciben al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ya dejaste de ser ciego, ya dejaste de andar en las tinieblas, pero adelante, hay mucho más que el Señor quiere que nosotros veamos. El Señor quiere llevarnos también al monte de la transfiguración, donde Él quiere revelarse a nosotros, donde Él quiere mostrarse como a Pedro, a Jacobo y a Juan de una forma más firme, más fuerte, más profunda. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso es que nosotros cantamos ese canto: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver en Jesús la gloria del Padre, la gloria de Dios mismo en esta tierra. Señor, gracias esta mañana por la obra completa de la visión que tú quieres darnos, Señor, la obra de librarnos de las tinieblas, de esa ceguera espiritual de nuestras vidas y llevarnos, Señor, por la senda de justicia, por la senda del camino de la luz. Señor, que podamos cada uno de nosotros ver un poco más de la gloria de tu presencia, Señor. Danos, te lo suplicamos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor, para ver a Cristo. Abre nuestros ojos, Señor, para que tú te reveles de una forma más profunda. Llévanos, Señor, a Cesarea de Filipos y ahí revélate a nosotros en el Monte Hermón, Señor. Danos, por favor, esa revelación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cantemos antes de terminar nuevamente ese canto. Gloria al Padre por Cristo, que del cielo al mundo envió. Dios en carne se escondiendo su gloria eterna. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Gloria al Padre por la provisión de gracia y fe en el Hijo de su amor. Ciego y perdido andaba yo, mas me buscó y me salvó. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón, que yo pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Abre mis ojos, Señor.
que yo pueda ver y adorar tu gloria eterna en Jesús. Amén. Que así sea, hermanos, que el Señor nos lleve de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen que el Señor quiere formar en nosotros de su Hijo Jesús. Dios los bendiga y nos permita vernos nuevamente el próximo domingo. La paz del Señor.